Hola, espero se encuentren bien y ahora vamos a seguir con esta serie de videos para cubrir los contenidos del curso de Mike Yellow Belt. Mi nombre es Adrián Aguilar y la idea de estos videos es poder ayudarlos a desarrollar competencias en resolución de problemas y análisis de datos utilizando la metodología de Mike. Ahora vamos a iniciar el primero de dos módulos enfocados en la etapa de implementar, con un poco más de énfasis en las prácticas del análisis de modos de falla. Aquí vamos a hablar de algunas herramientas como la matriz de impacto-esfuerzo, el plan de trabajo 5W2H. Vamos a hablar de la FMA y vamos a hacer una breve introducción del concepto de confiabilidad. Ahora vamos a hablar de la etapa de improve o mejora o de implementar, como se traduce muchas veces en español. En esta etapa lo que se busca es hacer la transformación de los procesos para empezar a ver los resultados de las mejoras realizadas. Vamos a iniciar primero con una primera actividad de generar una lluvia de ideas, pero en este caso esta lluvia de ideas va a estar buscando identificar cuáles son las acciones que nos permitan eliminar las causas raíces que se identificaron en la etapa de analizar. Y después vamos a utilizar esta matriz de impacto-esfuerzo que nos permite priorizar de manera adecuada los esfuerzos, de manera que entonces se va a tratar de implementar las acciones que tengan un mayor impacto y menor esfuerzo de primero para asegurarse entonces que se están organizando los esfuerzos de manera adecuada. Para construir un buen plan de acción vamos a tomar dos fuentes principales. Vamos a tomar la información de las acciones que se priorizaron en la matriz de impacto-esfuerzo, que están enfocadas en resolver el objetivo principal del proyecto, pero también deberíamos devolvernos al Project Charter, identificar qué fue definido por parte de los stakeholders como elementos críticos o factores críticos para el éxito del proyecto y asegurarse que también esas actividades están integradas dentro del plan de acción, sin perder de vista que el foco finalmente es el objetivo principal definido en el charter, pero nuevamente en proyectos grandes o medianos, muchas veces estos otros elementos adicionales que fueron definidos por los stakeholders van a definir de manera significativa la percepción que se tenga sobre el éxito del proyecto, entonces no podemos dejarlas estas actividades por fuera y entonces en la etapa de implementar vamos a asegurarnos de que todas las acciones asociadas, resolver o atender los CTQs que fueron identificados por los stakeholders están incluidos dentro del plan de acción. Si no están ya integradas dentro de las acciones, dentro de los objetivos principales, entonces hay que agregar acciones adicionales para contemplar estos elementos dentro de las actividades de mejora. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo estructurar un buen plan de trabajo y vamos a utilizar una herramienta que se conoce como 5W2H. Esta es una herramienta que la vamos a utilizar cuando estamos en proyectos un poco más complejos, donde no necesariamente las acciones las van a realizar los miembros del equipo, sino que necesitamos delegar algunas acciones en los operadores de línea o en algunos otros recursos para generar la implementación. Entonces, necesitamos un detalle un poco más profundo de cuáles son las acciones a realizar. Entonces vamos a definir cuál es la causa raíz o el CTQ que está siendo atendido, qué es la acción a realizar, el por qué se está realizando, cómo se va a implementar esta acción, en dónde se va a realizar, quién es el responsable de la implementación, cuánto es el costo asociado de esta actividad, cuándo se espera que se implemente y vamos a agregar algunas columnas para darle seguimiento al plan de acción. Sin embargo, cuando las actividades están siendo realizadas por el equipo del proyecto, probablemente no es necesario tener tanto detalle porque ya el equipo entiende qué es lo que se está haciendo, entonces el plan de acción se puede simplificar un poco. Vamos a colocar entonces una columna con cuáles son las causas raíces que están siendo atendidas, cuál es el plan de acción, quién lo va a realizar, cuál es el costo o el esfuerzo asociado a este plan de trabajo, cuándo es que se espera implementar esta acción y finalmente algunas columnas para darle seguimiento y tracking a la implementación de las acciones. Durante la etapa de implementación, normalmente el líder tiene un rol muy importante. Recordemos que tenemos al equipo del proyecto, algunos recursos adicionales que pudieran ser necesarios para la implementación de las acciones. Tenemos que mantener a bordo al process owner y al sponsor del proyecto y también tenemos otras partes interesadas que deben estar enteradas de lo que está pasando en el proyecto. Y en la etapa de definir hablamos un poco de las tres competencias principales que debe tener un project manager, que tienen que ver con la actividad de integración o la coordinación de las actividades entre el equipo, la planificación, que tiene que ver cómo distribuir las actividades entre los diferentes responsables, y obviamente la comunicación entre las diferentes partes interesadas y miembros del equipo para asegurarse que todas estas actividades se realizan de manera apropiada y que entonces todos los que tienen que estar informados están informados en el momento adecuado y esto permite que entonces el proyecto fluya de manera más adecuada. Si bien es cierto, todas las competencias son necesarias durante todas las etapas del proyecto, durante la etapa de implementación las actividades de comunicación son fundamentales.
Este es el momento donde el equipo del trabajo está metiéndole mano a los procesos, interviniendo las operaciones. Entonces, es importante aquí reforzar lo que son las actividades de comunicación. Para hacer esto de manera adecuada, en la etapa de definir se generó un mapa de stakeholders donde se definen más o menos cuáles son las estrategias específicas para cada uno de los cuadrantes y de ahí se pueden establecer los planes de comunicación apropiados según la ubicación de los stakeholders y las partes interesadas en cada uno de los diferentes dimensiones. Sin embargo, no todo el mundo tiene que estar informado de todos los datos. Durante esta etapa, el equipo de trabajo va a monitorear la organización de las actividades, cómo está la efectividad de los resultados a partir de las mejoras que están haciendo, cómo va el progreso de las diferentes actividades según su priorización y el estatus general del proyecto de acuerdo a los tiempos. No todos los involucrados van a necesitar toda la información al mismo tiempo y es importante saber diferenciar un poco esto para enfocar la información y no darle más información de la necesaria que probablemente pudiera ser más bien generar un obstáculo a la hora de gestionar el proyecto. En ese sentido, podemos decir que el equipo del proyecto debe estar involucrado de todo lo que está pasando con el proyecto. Sin embargo, por ejemplo, los recursos adicionales es probable que solamente necesiten saber cuáles son las actividades que deben realizar. El process owner y el sponsor van a estar más interesados en ir monitoreando la efectividad de los resultados, así como el avance y el progreso de cada uno de los diferentes planes de acción. Y para las partes interesadas que solamente necesitan estar informados, es suficiente con darle visibilidad del estatus general del proyecto. Nuevamente, administrar adecuadamente las comunicaciones a lo largo de esta etapa va a permitir que el proyecto fluya de manera más eficiente y se eviten algunos problemas que son ocasionados por la mala comunicación durante las etapas de implementación. Siempre que vamos a hacer un cambio en un proceso o vamos a hacer alguna mejora en alguna actividad, es importante hacer un manejo del cambio. El manejo del cambio nos va a permitir garantizarnos de que vamos a hacer una implementación sin generar impactos en otras etapas del proceso. Normalmente, un manejo del cambio adecuado incluye una evaluación de riesgos, de las consecuencias inesperadas o los posibles impactos que pudieran darse en otras etapas o inclusive en la misma etapa que se está analizando en el proyecto. Entonces, en este caso tenemos una matriz donde tenemos las posibles consecuencias y la probabilidad de que esas consecuencias pasen. Entonces, ahí con esta matriz podemos clasificar cada una de las acciones para ver entonces dónde tenemos mayor impacto o no a la hora de hacer el plan de mejora. Una vez que se identifican los riesgos, podemos establecer una de las 4 estrategias que tenemos para cada uno de los riesgos. Una de las estrategias es evitar el riesgo, que es implementar algún tipo de acción que evite que el riesgo se materialice. Tenemos también acciones para minimizar el impacto del riesgo, es decir, que vamos a minimizar la consecuencia si el riesgo se llega a materializar. Tenemos estrategias para transferir el riesgo, que básicamente pues, es lo que hacemos con los seguros de transporte, donde estamos transfiriendo el riesgo a una tercera parte. Y finalmente, hay algunos riesgos que por su naturaleza simplemente los vamos a aceptar. Cuando hablamos de un riesgo, hablamos de una situación que todavía no se ha dado, porque cuando ya el fenómeno sucede o el problema pasa, estamos hablando de un incidente como tal. A la hora de hacer un plan de implementación, no todas las acciones son igual de efectivas a la hora de buscar resolver un problema. En ese sentido, por ejemplo, tenemos las acciones de diseño, robusto, automatización, control automático, elementos Pokayoki que permiten eliminar el defecto desde el origen. Entonces, estas son acciones de alto impacto, de alta efectividad y son las principales acciones que deberíamos estar buscando. Hay otro tipo de acciones que están más orientadas a lo que es el control, como por ejemplo sistemas JIDOKA o inspección automática, detección oportuna, mejoras, digamos, en el diseño de las estaciones de trabajo. Son medidas de control, pero no eliminan el defecto, sino que todavía hay una intervención humana de manera importante acá. Entonces, son de mediana efectividad. Y finalmente tenemos la creación de inspecciones, checklists, estándares operacionales que, si bien es cierto, son necesarios y muy útiles, realmente no son las soluciones ideales a la hora de hacer un plan de implementación en un proyecto de mejora. Debemos enfocarnos en soluciones de diseño, de ingeniería que permitan desde la solución misma eliminar la ocurrencia del defecto y no depender de medidas de control o de procesos de entrenamiento y monitoreo para garantizar que el defecto no vuelva a ocurrir. Especialmente en las industrias de manufactura vamos a tener ajustes físicos o mecánicos y procesos de control automático. Normalmente cuando tenemos ajustes físicos o mecánicos vamos a buscar reforzar todo lo que son las actividades y las prácticas de control visual
para asegurarse que tenemos la información de si el proceso está bien o mal directamente en el punto de ajuste, lo que hace que sea mucho más efectivo tomar una decisión en el momento en que el operador está interviniendo el equipo. De igual forma, los controles electrónicos y automáticos son mucho más efectivos, pero también requieren competencias más robustas para desarrollarlos. Deben ser igual de amigables para el operador, de manera que éste pueda entender qué es lo que está pasando con el equipo y tomar las decisiones de manera oportuna. Cuando estamos entonces en la etapa de implementación, también es importante tomar en cuenta algunos de los pasos de un Centerline porque también nos permiten hacer que la solución sea más efectiva. Y esto empieza por la identificación de los diferentes parámetros para luego determinar cuáles de los parámetros se pueden eliminar, cuáles pueden básicamente quedar fijos. Y entonces en una máquina que pueda tener muchos controles, reducir la cantidad de intervenciones que tuviera que hacer un operador o un técnico. Entonces, ahora sí, con los parámetros priorizados, asegurarse de establecer y validar cuáles serían entonces los rangos para estos parámetros. Nuevamente aquí lo que se busca es primero mapear todos los parámetros para después eliminar los puntos que no son necesarios dentro de la máquina o que no afectan el producto, fijar los puntos que no necesitan estar siendo monitoreados o modificados en la operación del día a día y enfocar entonces los controles a los parámetros ya reducidos que sí el operador tiene que estar monitoreando y el técnico tiene que estar controlando de manera sistemática. Otra recomendación importante cuando se están haciendo implementaciones y planes de trabajo para mejoras en procesos es la definición de lo que serían los árboles de decisión, donde se hace una matriz y se tienen los diferentes productos y los diferentes rangos y se establece una secuencia de qué es lo que el operador debería hacer o el técnico debe hacer en el momento en que se encuentra ante un problema. Esto lo que va a hacer es que va a ayudar muchísimo a reducir los tiempos de corrección de problemas. Entonces, si aparece alguna desviación, y si las acciones de diseño no fueron necesariamente efectivas y si tuvieron que trabajar en otro tipo de soluciones, cuando aparezca una desviación, también el operador no solo va a tener claridad de cuáles son los rangos que tiene que operar, sino de qué forma tiene que ir haciendo las diferentes preguntas y las diferentes correcciones para asegurarse que están logrando ajustar el proceso de una manera más rápida. Cuando esto no se tiene, entonces hay una mayor variación en cuanto a la cantidad de pasos que hace una u otra persona para tratar de resolver el mismo problema y la idea es que ya el equipo de mejora hizo un trabajo de análisis, investigó los diferentes elementos que influyen en el problema. Esas herramientas deberían ser fáciles de construir por parte del equipo de mejora y van a ser muy efectivas para controlar el proceso posteriormente. Ahora vamos a hablar del análisis de modos de falla que nos permite evaluar qué tan robusto es el plan de implementación que estamos preparando. El FMA nos permite realizar diferentes tipos de análisis. Con esta herramienta podemos hacer un análisis de la confiabilidad del sistema que estamos evaluando. Podemos definir controles para prevenir defectos en una actividad de diseño. Nos permite hacer un análisis de riesgos, que puede ser un análisis de riesgos para evaluar los posibles impactos que pudiera tener un plan de implementación, un proyecto IMAC, pero también nos puede servir para hacer un análisis de riesgo en general. Y también nos permite evaluar un plan de monitoreo y respuesta a partir de los riesgos identificados en el análisis de modos de falla. Existen dos tipos principales de proceso y de diseño. Sin embargo, aquí podríamos ampliar un poquito los diferentes tipos de FMA, pero vamos a quedarnos con estos dos tipos principales. La gran ventaja que tiene esta herramienta es que esto es un estándar de la industria y entonces permite mejorar la comunicación entre fabricantes y compradores, entre proveedores y fabricantes, entre diferentes partes involucradas. Realmente este tipo de análisis permite no solo mejorar la comunicación, sino también estandarizar la forma en que los riesgos se evalúan y se califican para que entonces se pueda establecer un estándar. De hecho, inclusive la industria automotriz tiene su estándar, la industria electrónica tiene algunas recomendaciones también para hacer un análisis de modo de falla que permiten entonces nuevamente mejorar la comunicación que hay entre las diferentes partes involucradas. Cuando hablamos de un análisis de modos de falla, algunos términos que necesitamos explicar un poco y es el primero es el modo de falla, que es la forma en cómo se aparece el defecto o la falla dentro del sistema. El efecto de la falla, que es la severidad o el impacto o la consecuencia que tiene el que aparezca la falla para el sistema o para el proceso. También vamos a hablar de la causa potencial, que es la posible causa o el posible origen del defecto o de la falla. Y finalmente los controles de proceso que nos van a permitir determinar
la capacidad que tenemos de detectar o no cuando esta falla aparece. Para estos elementos, entonces, vamos a determinar un índice que en el caso del efecto le vamos a llamar la severidad, en el caso de la causa potencial le vamos a llamar la ocurrencia y en el caso de los controles de proceso le vamos a llamar la detectabilidad. Y este índice nos va a permitir ponerle un rating o hacer una calificación de cada uno de estos componentes para determinar el nivel de criticidad y el nivel de prioridad que tiene un riesgo que se está analizando. Para eso entonces vamos a utilizar un término que se le llama el Risk Priority Number o el nivel de prioridad del riesgo, que básicamente es la multiplicación del rating de la severidad por la ocurrencia y por la detectabilidad. Y también el nivel de criticidad, que básicamente es la probabilidad de detectar un defecto por la severidad que éste tiene. Entonces, un defecto que es altamente dañino o que tiene una alta severidad para el sistema y que es altamente probable que aparezca, entonces va a tener una criticidad mucho más alta. De igual forma, un defecto que no tenemos capacidad de detectarlo, entonces también va a tener el nivel de criticidad, pero además también un risk priority number más alto porque no lo podemos detectar y entonces eso nos obliga a investigarlo de manera adicional para ver cómo lo podemos optimizar o cómo podemos hacer para minimizar ese riesgo. El nivel de profundidad que se necesite para un análisis de modos de falla o FMEA va a depender del ejercicio que se está realizando. Se puede realizar a nivel de sistema, a nivel de subsistema o a nivel de componente. Lo que sí es importante mencionar es que cuando se está analizando un tipo de componente, un subsistema y las diferentes etapas de un proceso, es posible que en cada una de las etapas, en cada uno de los diferentes elementos, se puedan encontrar diferentes modos de falla. Eso es importante identificarlo desde el inicio. Por ejemplo, en un vehículo, en un sistema de frenos, se pueden tener fallas por desgaste, por un problema hidráulico, por desajuste, por una falla mecánica o una falla eléctrica. Pero también si nos vamos a la caja de cambio, a la transmisión, también vamos a poder abrir otros diferentes modos de falla. Y esto es parte de los primeros pasos que se tienen que realizar a la hora de hacer un análisis de modos de falla, identificar todos los diferentes componentes y todos los diferentes modos de falla disponibles y las funciones que pudieran estar siendo necesarias de evaluar. Cuando esto no se hace de la manera apropiada, entonces tampoco la evaluación de riesgos que se va a realizar va a ser adecuada porque va a dejar por fuera algunos elementos que pudieran ser críticos y que deban ser entonces mejorados. El análisis de modos de falla se recomienda hacer en 7 pasos. El primero es la preparación, que incluye la definición de objetivos, armar el equipo de trabajo y definir el alcance o el nivel de profundidad al que se va a llevar el análisis. Una vez que esto se tiene claro, se empieza por la identificación de la estructura del proceso o el componente o el sistema que se está queriendo investigar, para luego, una vez que se tiene la estructura, definir en cada una de las diferentes etapas cuáles son las diferentes funciones que hay por cada etapa. Cuando ya se tienen las funciones definidas, se pasa al paso número 4, que es el análisis de la falla. El análisis de la falla se va a separar en el efecto de la falla, las causas potenciales y los controles de proceso, para luego pasar a la quinta etapa, que es el análisis del riesgo, que empieza por la calificación de cada uno de los diferentes niveles, la severidad, la ocurrencia, el nivel de detección y con eso calcular el Risk Priority Number y el nivel de criticidad que se tiene para cada uno de los diferentes modos de falla que fueron identificados. Una vez que esto se tiene completo, se hace una priorización y se busca hacer la optimización para reducir los riesgos identificados, mejorar entonces la confiabilidad del sistema. Y la última etapa básicamente es la comunicación y la documentación del análisis al resto de las partes interesadas. Para la definición del nivel de severidad o el efecto de la falla, la probabilidad de ocurrencia y el nivel de detectabilidad que pueda tener un control establecido, existen diferentes tablas que están ya normadas de acuerdo a la industria o en general existen algunas recomendaciones para realizar entonces esta calificación. En principio, en la tabla de severidad vamos a encontrar que el nivel más bajo es 1, donde tendríamos un efecto muy bajo, y para el nivel 10 tendríamos un peligro significativo. En el caso de un efecto bajo podríamos estar hablando de, en el caso de un vehículo, la falla de un aire acondicionado, que realmente no tiene una mayor consecuencia en cuanto a lo que es el manejo de la persona que está en el vehículo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de una falla de frenos sería un peligro significativo porque puede causar
un accidente serio, inclusive la muerte. Para el nivel de ocurrencia también existe una tabla para hacer la calificación de cada uno de los diferentes elementos, que puede hacerse por el porcentaje de defectos que se pudieran esperar, la tasa de falla o inclusive el CPK que pudiera tener un diferente componente o un modo de falla en particular. En este caso, una baja probabilidad de falla, por ejemplo, sería en el ejemplo del vehículo, la falla en cinturón de seguridad, que es un diseño bastante robusto y muy pocas veces podemos esperar que falle. Y una falla que tuviera una calificación de 10 son las fallas que pudiéramos decir persistentes. Vamos a poner nuevamente el ejemplo de los frenos, porque el ejemplo de los frenos, en algún momento los frenos puede que fallen. No necesariamente por un defecto, sino que uno de los modos de falla de un sistema de frenos es el desgaste y en algún momento eventualmente el sistema se va a desgastar. Entonces, en este caso, lo podríamos calificar como una falla persistente con un nivel de ocurrencia de un 10. De igual forma, para los índices de detección podemos establecer diferentes criterios para hacer la calificación. Sin embargo, en este caso, el rating que se va a colocar es inverso, es decir, una falla que tiene un rating de 10 es que es muy poca probabilidad la que tenemos de detectar la falla. Y una falla que tenga un nivel de detección 1 quiere decir que estamos muy seguros de poder detectar la falla con los controles que tenemos. Para esto hay que evaluar entonces cuál pudiera ser el tipo de inspección que tenemos, si es un sistema prueba y error, si es una inspección automatizada o una inspección manual, y entonces hacer la evaluación de los niveles de detectabilidad. En el ejemplo del vehículo, una falla que sea 10 es una falla en el sensor de combustible, porque si el sensor falla, realmente es muy difícil para el conductor darse cuenta que hay una falla, o sea, simplemente va a haber una señal, pero si el sensor está malo, no va a detectar que está teniendo un faltante de combustible. De la misma forma, en el caso de un control seguro, por ejemplo, en el caso de los desgastes de los frenos, que mencionamos que en algún momento van a fallar. Entonces, de hecho, los frenos tienen un sistema que cuando se empiezan a desgastar, hay una platina que va a sonar y entonces este ruido va a hacer que, independientemente si existen controles automáticos dentro del vehículo, este ruido va a ser bastante fuerte y va a asegurarnos de que podemos detectar que hay una falla, en este caso del desgaste de las pastillas de los frenos. Por lo cual, en ese sentido, el rating para ese tipo de falla sería un 1. Ahora vamos a hacer un ejemplo para explicar el análisis de modos de falla, que empieza con la preparación. En la preparación vamos a utilizar un template para preparar básicamente el análisis de una manera más robusta y más sencilla. Y recordemos que entonces el segundo paso es la identificación de la estructura o las etapas del proceso para luego pasar al paso número 3, que es la identificación de las funciones y los modos de falla. Una vez que se tienen los modos de falla identificados para cada una de las diferentes etapas, vamos a pasar al paso número 4, que es el análisis de la falla. Y para eso vamos a hacer la descripción del efecto de la falla, cuáles son las causas potenciales que pueden ocasionar esta falla y los controles de proceso que se tienen para detectar la falla cuando aparezca. Luego pasamos a la etapa número 5, que es la identificación del nivel de riesgo, donde vamos a colocar el rating para cada uno de los diferentes niveles de severidad, ocurrencia y el nivel de detección, para después determinar el nivel de criticidad y el Risk Priority Number del sistema. Una vez que tenemos esto completo, vamos a pasar a la etapa número 6, que es la de optimización. Entonces, para eso, primero vamos a evaluar los principales riesgos, que los vamos a identificar por los que tengan el Risk Priority Number más alto. Y a estos vamos a buscar identificar cuáles son las acciones que nos permiten mitigar los riesgos para reducir ya sea la severidad, la ocurrencia o la detección. Cuando se hacen estas acciones, esperaría entonces ver una reducción en el Risk Priority Number o en el nivel de criticidad y entonces ya podemos completar la siguiente etapa que sería la documentación y la comunicación del FMA. Cuando se completa entonces el análisis de la optimización de las diferentes actividades, es importante evaluar el antes y el después. Es decir, vamos a identificar el Risk Priority Number antes y el nivel de criticidad antes de las mejoras y después de las mejoras para ver cuánto bajó cada uno de los diferentes riesgos significativos que se fueron identificados. Esto se puede hacer para todo el análisis o para los riesgos únicamente que son prioritarios, que fueron identificados como los más altos. Es importante mencionar que el propósito del FMA básicamente es
priorizar cuáles son las acciones que deben ser optimizadas para no tener que hacer una mejora de todo el sistema si no es necesario. Como mencionamos anteriormente, el FMA es un estándar de la industria y existen diferentes niveles de aceptación para los diferentes valores que salen del análisis de modos de falla. Aquí vemos un ejemplo de cómo hacer alguno de esos análisis, donde tenemos en uno de los ejes lo que es la severidad y en el otro la probabilidad de ocurrencia. Y entonces, del análisis de modos de falla, lo que vamos a hacer es graficar los diferentes riesgos para poder evaluar el nivel de aceptación que se tiene para cada uno de ellos. En este gráfico podemos ver que están definidas las zonas de cuál es un riesgo crítico, alto, medio, bajo, o un nivel de aceptación crítico, alto, medio y bajo para los diferentes valores, y las esferas, el tamaño, nos van a identificar el RPN que tiene cada uno de los diferentes modos analizados. En este caso, podemos ver que el modo 2, 3 y 4 están por encima de lo que pudiera ser un riesgo aceptable o un nivel aceptable, por lo cual entonces el proceso de optimización lo que debería buscar es reducir estos componentes y optimizarlos para bajar ya sea la severidad o la probabilidad de ocurrencia o inclusive en algunos casos aumentar la detectabilidad para entonces minimizar el RPN. En la mayoría de los casos la severidad es más difícil de eliminar porque implica hacer el cambio estructural del componente analizado, pero sí se pueden hacer mejoras para reducir la probabilidad de ocurrencia, colocar algunos sistemas de soporte adicional o sistemas en paralelo o redundantes para evitar que el efecto de la falla genere un problema mayor o inclusive también modificar algunas de los componentes que se tienen para hacer un diseño más robusto y evitar entonces que la falla aparezca. Nuevamente, este tipo de análisis lo que nos permite es evaluar la situación antes y después para poder entonces determinar dónde enfocar los esfuerzos, dónde se van a hacer las mejoras. Aquí podemos ver otra forma gráfica de hacer el análisis de modos de falla, donde tenemos en el eje Y lo que es el RPN y en el eje X el nivel de severidad. Igual están identificadas las zonas de aceptación, mejora y de rechazo. Es decir, los modos de falla que estén en la zona roja deben ser mejorados, los que estén en amarillo deben ser evaluados y los que están en verde ya estarían en una zona de lo que esta organización considera como aceptable. Se grafican entonces los diferentes modos de falla. Acá en el ejemplo se puede ver que los modos 2, 3 y 4 requieren una mejora y entonces el equipo se sienta, hace el análisis respectivo para buscar cómo hacer la mitigación o la reducción del nivel de RPN para estos diferentes modos de falla, hace las mejoras y entonces ya los diferentes componentes que estaban quedando en la zona de rechazo ya se puede ver que mejoraron y entonces ya podemos decir que este sistema ya cumple con los requisitos que pudiera tener establecido alguna de las diferentes organizaciones. Las principales ventajas que tiene hacer un análisis de modo de falla es que permite estructurar adecuadamente el análisis de riesgo en los diferentes elementos, como vimos lo que es la severidad, la ocurrencia y la detectabilidad, y entonces también esto mejora la identificación de las acciones de manera apropiada. En muchos de los casos, como mencionamos, la severidad en un sistema o un componente es difícil modificarla, pero la probabilidad de ocurrencia y la detectabilidad sí se puede mejorar y entonces eso permite hacer un mejor análisis y enfocar de una manera más apropiada las acciones. La otra ventaja que también ya la mencionamos es que como esto es un estándar de la industria, permite hacer una mejor comunicación entre las diferentes partes interesadas cuando tenemos diferentes industrias, un proveedor de una industria que está comprando unos productos o servicios que necesita entonces un cierto grado de confiabilidad, entonces esto permite asegurar que la comunicación es la adecuada entre ambas partes. Y también hace que sea más sencillo hacer la evaluación de riesgos porque como se tienen dos diferentes dimensiones, uno que es la criticidad y el otro es el nivel de RPN, también permite priorizar de una manera más adecuada las acciones de mejora que se están realizando. Cuando un equipo de trabajo está haciendo un proyecto de MyKIS, hace un análisis de modo de falla para evaluar el impacto que puedan tener las mejoras que se están preparando, que se están presentando en el sistema o en el proceso y no se tienen definidos los niveles de aceptabilidad o los niveles de criticidad adecuados o que la compañía pudiera estar aceptando, el equipo lo va a tener que definir. Probablemente ahí puede buscar un poco de la documentación también que existe sobre cuáles son niveles aceptables o no. Y entonces esa es otra ventaja, porque el nivel de tolerancia a los diferentes componentes del análisis del modo de falla, es decir, el nivel de tolerancia
en una industria, por ejemplo, como la automotriz, para ciertos niveles de severidad y probabilidad de ocurrencia ya están definidos, entonces también el tener este tipo de documentos disponibles va a ayudarle al equipo de mejora a establecer un límite de tolerancia para las acciones que están estableciendo y tener una guía para asegurarse que el proceso que están implementando va a ser el adecuado y va a tener el nivel de confiabilidad que se espera. Ahora hemos estado conversando que el análisis de modos de falla nos puede ayudar a generar un sistema más confiable. Ahora vamos a tratar de definir la confiabilidad de una forma un poco más estructurada o más matemática para poder hacer algunos análisis más robustos en relación a la probabilidad de que un componente o que un sistema falle en algún momento en el tiempo. De hecho, esa es la definición de la confiabilidad. La confiabilidad de un sistema es la probabilidad de que el sistema esté funcionando bien a lo largo del tiempo. Y eso quiere decir que en la medida en que el tiempo va pasando, la curva de confiabilidad va bajando porque el equipo empieza a reducir su probabilidad de funcionar apropiadamente y entonces aparece se incrementa la probabilidad de fallo. Normalmente, cuando estamos haciendo un análisis de confiabilidad, lo que queríamos buscar es cómo desde las primeras etapas del diseño del equipo se garantice una alta confiabilidad del sistema. Y para eso vamos a usar la curva de IPF de Douglas-Clubnet, que nos permite entonces analizar qué acciones son apropiadas para garantizar la confiabilidad de un sistema desde sus etapas iniciales, empezando con la etapa de diseño, donde deberíamos asegurarnos de hacer un diseño para la confiabilidad o diseño para Six Sigma o establecer algún tipo de práctica como el diseño robusto del sistema Taguchi para garantizar que se identifican las posibles fuentes de falla, se mejoran desde el diseño y evitar que eso entonces cause un problema después durante la operación. Eso le va a alargar la vida de uso sin fallas o le va a alargar la confiabilidad a un sistema en el tiempo. También vamos a tener la otra etapa que le vamos a llamar de precisión, que es las diferentes actividades que hacemos desde la instalación del equipo, la puesta en marcha, asegurarse que se tiene un arranque vertical, que se establecen los estándares y los controles y se hacen las pruebas necesarias para garantizar que el equipo empiece a correr de manera apropiada. Eso también nos va a garantizar que el equipo va a tener una alta confiabilidad durante el tiempo. Cuando el commissioning de una línea o el arranque de una línea no se hace de manera apropiada, entonces la confiabilidad del sistema va a empezar a verse afectada a lo largo del tiempo porque las fallas van a empezar a aparecer de manera más temprana. Luego tenemos la etapa de predicción, que es donde debemos empezar a identificar las posibles fallas. Y para eso vamos a trabajar con mantenimiento predictivo, que incluye ultrasonidos, análisis de vibraciones, termografías, análisis infrarrojo. Y aquí podemos incluir otro concepto que es el mantenimiento basado en la confiabilidad, que básicamente es cómo determinar la probabilidad de que un componente falle. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también ahora con todo este tema de la industria 4.0 tenemos sensores de rendimientos de lo que le llamamos Internet de las Cosas que permiten detectar que un componente pudiera no estar funcionando de manera apropiada. El siguiente nivel que vamos a tener es el de preventivo, que es donde ya podemos empezar a acercarnos a la posibilidad de tener una falla y para eso tenemos el mantenimiento preventivo que puede ser por horas de uso, por una frecuencia de tiempo definida, que incluye las inspecciones en el proceso y ya finalmente la confiabilidad se vería ya al final cuando ya aparece la falla, que básicamente la única acción que queda es hacer la reparación. De esta curva entonces se pueden ver cómo tenemos unos límites donde tenemos una serie de actividades en la etapa de diseño y de precisión o instalación donde podemos hablar que de manera proactiva podemos prevenir fallas o mejorar la confiabilidad de un sistema. Y luego venimos con las actividades que están más del lado correctivo, que aunque tenemos el tema de la predicción y la parte de mantenimiento preventivo nos pudieran evitar una falla, siempre sigue siendo un elemento que ya podríamos considerar como posterior y no tan proactivo porque ya no estamos asegurando la confiabilidad del diseño, sino que ya es con el equipo puesto en marcha. Un elemento importante a considerar en este concepto es que en la medida en que la confiabilidad baja, los costos de la reparación empiezan a aumentar de manera importante y eso entonces, por eso este tipo de análisis lo que nos permite identificar cuáles son esas prácticas adecuadas que se pudieran tomar para definir, diseñar un sistema de manera apropiada y si ya se hizo esto, de qué manera podemos implementar algunas prácticas para prevenir fallas, identificar las fallas antes de que éstas aparezcan y entonces eso nos va a garantizar que nuestros costos de reparación van a ser mejores porque yo puedo planificar la intervención del equipo,
puedo hacerlo de una manera más organizada, sin tanta presión, y además también las reparaciones normalmente se hacen de manera más eficiente porque se cuenta con todos los recursos disponibles en el momento de la atención de la falla, porque no se está con la línea detenida y con una presión importante para tener que volver a arrancar. Entonces, este es un concepto importante y ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que es la confiabilidad y para qué nos sirve. El análisis de confiabilidad o de la probabilidad de que un equipo falle nos permite también generar algunas conclusiones relevantes. En este ejemplo tenemos un proceso que tiene tres etapas que están en línea o un sistema que tiene tres componentes en línea. Si yo conozco la probabilidad de que cada uno de los diferentes componentes pueda fallar, yo puedo determinar la confiabilidad del sistema de la siguiente forma, y de esta forma utilizamos el análisis de confiabilidad para poder hacer conclusiones sobre el nivel de confianza que tenemos sobre el desempeño de un sistema. En este otro ejemplo, de igual forma, yo puedo, teniendo el mismo proceso, hacer una etapa adicional, agregar un sistema redundante para mejorar la confiabilidad del sistema y calcular cuál sería el efecto que esto debería tener en el sistema total. Y aquí básicamente tenemos el ejemplo donde recalculamos el nivel de confiabilidad de la etapa 2, que sería utilizando la siguiente fórmula. Ya en esta segunda etapa, al tener un segundo componente de forma redundante, aumenta la confiabilidad de esta segunda etapa y entonces también mejora la confiabilidad del sistema. Nuevamente, este tipo de análisis nos va a permitir, cuando yo estoy diseñando una solución, evaluar si mi nivel de confiabilidad será el adecuado, que puede ser a través de métodos estadísticos o a través del FMA, y buscar entonces de qué manera yo consigo colocar algún tipo de sistema redundante o en paralelo que me haga reducir la probabilidad de que el sistema falle. Al reducir la probabilidad de que el sistema falle, eso va a mejorar la confiabilidad de mi sistema y bajaría entonces el análisis en cuanto a lo que es la criticidad si estamos hablando de un análisis de modos de falla. Para determinar la confiabilidad o la probabilidad de que un equipo opere sin fallas a lo largo del tiempo, vamos a utilizar el tiempo medio entre fallas, que es una medida bastante conocida, que básicamente lo que mide es el tiempo que hay entre la ocurrencia de una falla y otra y sacar el promedio de estos tiempos. En el siguiente ejemplo vemos que se pone a correr la línea, a las 20 horas se da la primera falla, se registra ese dato, se empieza nuevamente a correr nuevamente la línea después de la reparación y se da una segunda falla a las 100 horas, la línea se interviene, se vuelve a poner otra vez en operación y se pone otra vez el cronómetro a medir y la tercera falla se da a las 80 horas. Con estos tres datos entonces podemos calcular el tiempo medio entre las diferentes fallas, que básicamente es la suma de los tiempos de las fallas entre tres. Y finalmente nos da que el tiempo medio entre fallas para este ejemplo es de 60 horas. El otro elemento importante mencionar es que las fallas normalmente las podemos modelar con una distribución de probabilidad. Eso lo vimos en algunos de los módulos anteriormente, donde yo tengo alguna distribución de probabilidad teórica y yo voy a analizar mi comportamiento de datos utilizando las fórmulas de esta distribución de probabilidad teórica para sacar diferentes conclusiones. En este caso, la que normalmente nos va a funcionar de mejor forma es la distribución de probabilidad exponencial, que la vemos acá. Como ya tenemos el tiempo medio entre fallas, podemos determinar el valor de lambda que está colocado en este caso, que es la tasa de fallas. Con esta ecuación podemos determinar la probabilidad de que un componente falle en el tiempo. Vamos a seguir con el ejemplo que teníamos. Vamos a definir que este proceso tiene un tiempo medio entre fallas de 500 horas. Sigue una distribución exponencial. Y entonces yo puedo determinar mi nivel de lambda o la tasa de falla, que me daría 0.002 fallas por hora. ¿Por qué es importante este tipo de conclusiones? Porque entonces yo puedo determinar la probabilidad de que el sistema falle a las 400 horas. Utilizo las fórmulas de la distribución exponencial para determinar cuál es la probabilidad de que mi sistema falle. Aquí vemos cuáles son las fórmulas. En este ejemplo, la probabilidad de que el sistema falle a las 400 horas es de 44.9%. Pero de igual forma yo puedo hacerlo a la inversa. Yo puedo determinar la cantidad de horas a las cuales yo voy a tener un cierto grado de confiabilidad. O visto de la siguiente forma, si yo quiero que mi sistema tenga un 90% de confiabilidad, a las cuantas horas yo tengo que inspeccionar o intervenir el equipo, utilizo la siguiente fórmula. Si me dice que para que la confiabilidad del sistema sea de 90% o más, yo debería intervenir o inspeccionar el equipo a las 52.6 horas. Con estas dos fórmulas
que vemos acá y con la tasa de fallas, podemos entonces determinar la confiabilidad de un sistema y la probabilidad de que falle. Con estos datos se pueden hacer análisis bien interesantes porque yo en lugar de planear una rutina de mantenimiento basado en cada 3 meses o cada 6 semanas o cada cierta cantidad de horas, yo voy a hacer una inspección, una intervención del equipo, yo puedo determinar mi tasa de falla y a partir de eso establecer un nivel aceptable de confiabilidad y decir, bueno, en qué momento tengo que invertir yo los recursos necesarios para intervenir el equipo si yo quiero un cierto grado de confiabilidad de mi línea. Con esto terminamos el primer módulo de la fase de implementar, enfocado un poco en las acciones de mejora. Recordemos que lo que se espera de esta etapa es identificar y priorizar las soluciones, implementar las mejoras en los procesos y poder hacer la medición de la efectividad de las acciones implementadas, para luego tener como entregable el resultado validado. En este módulo vimos herramientas como la matriz de impacto y esfuerzo, el plan 5W2H para administrar lo que son los planes de implementación, la matriz de FMA nos permite hacer un diseño robusto de los procesos y conversamos un poco sobre los principios de confiabilidad de un sistema. Entonces, en el siguiente módulo vamos a ver la segunda fase del módulo de implementar, que va a estar enfocado básicamente en pruebas de hipótesis que nos permiten evaluar el antes y el después de una solución y con esto poder validar la efectividad de las acciones que hayan sido implementadas. Muchas gracias, espero les haya gustado el módulo y le puedan sacar provecho. Igual me pueden escribir para enviarles más ejemplos, templates o aclarar alguna otra duda adicional.